Estamos en contacto con Grover Lacoa, él es viceministro de Comercio Interno. Viceministro, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenido a nuestra transmisión digital. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, gracias. Viceministro, al final va a evitar el gobierno la subida de precios, se va a reunir con los comerciantes de carne, va a regularizar el abastecimiento, va a cerrar los centros de remate. ¿Qué acciones va a tomar para que el precio de la carne no afecte a la población? Gracias por el espacio que nos brindas. Pues inicialmente señalar de que el abastecimiento está plenamente garantizado. No tenemos indicios en ninguna región del país de un desabastecimiento, lo cual evidentemente nos da la señal de que no tenemos razones suficientes para incrementar el precio al consumidor final. En relación a tu consulta, el gobierno ha suscrito un acuerdo con el sector carnicero, con los hermanos de Contracabol, el pasado 26 de octubre, donde justamente se hablaba sobre los centros de remate. Al respecto, el gobierno nacional a inicios de noviembre, el 3 de noviembre propiamente, ha iniciado una tarea de fiscalización a los centros de remate, los que se encuentran en Santa Cruz, ¿cierto? Estamos a la espera de los resultados de esa fiscalización. Hemos iniciado paralelamente una auditoría especial técnica con Senasac, que ya ha concluido en 2 de ellas y estamos esperando iniciar la tercera, ¿cierto? Y creemos que todas estas acciones están en el marco de lo que hemos acordado con los compañeros carniceros, de forma tal de que este acuerdo, donde se establece además que no va a haber ningún incremento del precio de la carne al consumidor final, está plenamente vigente. Y pues en el último pronunciamiento que han tenido los hermanos carniceros la semana pasada en la ciudad del Alto, se ha establecido que existe un descontento contra el sector ganadero por el incremento del kilogramo ancho al cual ellos reciben la carne, pero que en ningún momento se ha manifestado de forma tácita en incrementar el precio de la carne. Sin embargo, más allá de ello, fruto de esa especulación es que algunos carniceros de manera muy puntual y en algunos mercados de manera esporádica se ha registrado algún incremento que es completamente fuera de lugar, porque ni la propia dirigencia ha advertido un incremento, ni ha señalado que va a realizar un incremento, y nosotros como gobierno creemos que no existen elementos suficientes para que el precio de la carne suba, porque el abastecimiento está plenamente garantizado. Viceministro, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Ayer un dirigente del sector de los carniceros nos decía que no tienen más remedio que subir el precio de la carne en 2 bolivianos, pero nos hacía una advertencia, nos alertaba que en el Beni y en Santa Cruz no hay ganado en pie, producto de las exportaciones que se han realizado de carne a China. ¿Qué de cierto hay en esto, viceministro? Un saludo cordial, Marco, un saludo a la distancia. Yo agradezco la pregunta. Es importante contextualizar lo siguiente. El país tiene un hato ganadero de 10.300.000 cabezas de ganado, ¿ya? Tiene una producción de 284.000 toneladas de carne de forma anual, de las cuales tan solo 16.000 se han exportado, que dicho sea de paso, el cupo de exportación que el gobierno ha brindado se ha concluido ya a finales de octubre, inicios de noviembre, ¿cierto? En ese sentido, actualmente el 100% de la producción está dedicada al mercado local, ¿no? Ahora, evidentemente, el sector carnicero pues manifiesta de que no creería que el país tiene esta cantidad de carne disponible, ¿no? Porque, es importante contextualizar por qué llegan a esa conclusión los compañeros ganaderos. Desafortunadamente, durante los últimos 3 meses, ¿no? El país ha sufrido una sequía y una helada en las llanuras orientales, ¿ya? Las pasturas se han visto afectadas y evidentemente el nivel de peso del ganado ha bajado, ¿cierto? Porque es claro, no está siendo alimentado con pasturas, sino con alimento en base a cereales como es el maíz y el sorgo, ¿ya? Esto ha hecho que evidentemente se genere una presión en la alza del kilogramo gancho para el carnicero, por tanto tenía una presión de incremento en los precios del kilogramo gancho y además tiene una vaca flaca, ¿cierto? Porque evidentemente no estaba siendo alimentada de manera regular, en la forma que lo venía haciendo anteriormente, de forma anterior a la helada. Entonces, ¿qué ha sucedido? Este momento, ¿cierto?, de problema climatológico ya se ha superado, las lluvias han vuelto, los pastos están creciendo nuevamente, el ganado está volviendo a engordar y está ganando en peso, por lo cual vamos a tener una oferta de carne de mejor calidad durante este tiempo. Fruto de ello es que se ha registrado en el último tiempo, a partir del viernes, hemos registrado una baja ya del precio del kilogramo gancho en Santa Cruz. Para darles una idea,
se dio este problema climatológico, luego viene el paro cívico en Santa Cruz que justamente limita y anula plenamente el flujo de ganado en pie a los centros de remate, a los centros de faeneo, porque era claro de que no podía llegar pues el ganado de las áreas rurales de Santa Cruz y del Beni hacia los centros de faeneo, ¿cierto? Entonces, lo que ha pasado es que había una menor oferta de carne y esto ha presionado para que el kilogramo gancho suba. ¿A cuánto llegó a subir? En el momento más álgido del bloqueo, ¿cierto? Llegó a subir hasta 23 bolivianos el kilogramo gancho. Sin embargo, superado el problema climatológico y superado el paro en Santa Cruz, lo que ha pasado es que este kilogramo gancho al cual el carnicero compraba la carne ha descendido de 23 bolivianos a 20.50, a 20.30 y a 20.10. Y este precio ya nos muestra una tendencia a la baja, por lo cual creemos que este mal momento que ha pasado el sector carnicero está pasando y lo que necesitamos es tan solo una semana, hasta máximo 2, para que complete, para que se termine de regularizar y normalizar el abastecimiento de ganado en pie a los centros de remate y a los centros de paineo, de forma tal que el carnicero va a tener otra vez carne de buena calidad porque las vacas están ganando peso, ¿cierto? El ganado está ganando peso y van a tener un precio muy competitivo que esperemos vuelva a los niveles anteriores al problema climatológico. Viceministro, es decir, que en 2 semanas a lo mucho podría normalizarse, estabilizarse el precio de la carne. Pero, ¿cuáles son las previsiones para el próximo año? Pues mira, nosotros afortunadamente ya una vez superado el paro, ya tenemos indicios suficientes para pensar que esta tendencia se va a sostener. Eso es lo que hemos analizado con información, no solamente desde la parte gubernamental, sino también de la mano de los productores carniceros, de los productores ganaderos, mejor dicho. Hemos estado en reuniones con la Congabol y con Fegasa Cruz y otras entidades del ramo, y ellos nos han manifestado lo que les estoy señalando, es decir, que ya tenemos evidencia empírica de que el flujo de ganado se está regularizando, por tanto creemos que este precio, como ya ha bajado, como les decía, de 23 a 20.50, se va a sostener y va a tender a la baja, cosa que es regular siempre en este periodo de tiempo. Ahora, para el año lo que se espera es, evidentemente, nosotros tenemos un compromiso con el sector carnicero y con el sector ganadero de hacer un nuevo análisis en torno al balance de oferta y demanda de la carne vacuna. Ese trabajo se lo está ya empezando a cometer porque regularmente el gobierno lo que hace es hacer estos balances a principios de gestión para justamente determinar el nivel de oferta y demanda que va a tener nuestro mercado, un producto específico, en este caso la carne, para en función de ello también definir la existencia o no del saldo exportable. Entonces ese trabajo se está cometiendo de la mano de los dos sectores, de forma tal de que no existan susceptibilidades en torno a la información que además, dicho sea de paso, es completamente transparente y queremos que ellos sean parte para el cálculo y el establecimiento del balance de oferta y demanda de carne bovina. Por ahora no hay autorizaciones de exportaciones y se va a evaluar, como usted dice. Es así, es decir, a ver, desde el mes de abril de la presente gestión, el gobierno nacional lo que ha hecho es regular la exportación de carne, nunca la ha prohibido, ¿cierto? Y lo que hemos dado es un cupo de exportación en función al saldo exportable, es decir, hicimos una cuantificación de cuánto se produce, cuánto se consume y cuánto salda. Y ese saldo, al ser positivo, tiene que exportarse. Y eso es lo que hemos hecho, hemos permitido la exportación de las 16.000 toneladas, ¿cierto?, hasta finales de octubre. Una vez culminado el cupo de exportación, es decir, es el saldo que quedaba, no podemos autorizar más. Evidentemente, la exportación está cerrada hasta la determinación del nuevo saldo exportable. Viceministro, aprovechando su gentileza, su despacho, ¿qué otras tareas está llevando adelante? En relación al abastecimiento, en relación a las regulaciones, es decir, desde el Viceministerio de Comercio Interno tenemos tres ámbitos de intervención: la regulación del comercio, la facilitación del comercio y la promoción del comercio. En esa lógica hemos acometido una serie de iniciativas para promover a nuestra industria. Hace más o menos 2 meses hemos sacado una normativa que justamente incrementaba los aranceles para proteger a nuestra industria nacional. Promocionamos el hecho en Bolivia día a día, tenemos ferias barriales, tenemos eventos feriales en todo el territorio, campañas publicitarias para concientizar al pueblo boliviano que consuma lo nuestro, para apoyar a nuestra industria. Y en el ámbito de regulación estamos acometiendo, por ejemplo, ahora la regulación de los centros de remate para que garantizar que la construcción del precio de venta, en el caso que nos toca en este instante, que es el tema de la carne, sea completamente transparente, de forma tal de que podamos tener las garantías y las certezas plenas a la población de que este producto no va a faltar y que seguro se va a expender a precio justo. Viceministro, ¿es posible una nueva reunión con el sector carnicero, considerando de que ya nomás es inminente la subida de precios? En algunos mercados se siente, digamos, el precio elevado de la carne.
Pues mire, nosotros, como le había señalado, lo que usted señala que la inminencia del incremento del precio, eso no es evidente, ¿cierto? La propia dirigencia, si ustedes revisan bien sus declaraciones, jamás ha establecido que va a incrementar en X porcentaje o en X bolivianos el kilogramo gancho. Lo que han dicho que tienen presiones fuertes del sector ganadero para incrementar el precio, pero no han tomado la determinación de subir el precio porque esto es completamente coyuntural, no es un problema estructural. A ver, no es que la formación del precio responde a un incremento generalizado en el costo de producción. Eso no es así, ¿cierto? Lo que ha sucedido es algo completamente coyuntural que se está superando. Por tanto, no existe razón alguna que sea valedera para que el sector comercializador de carne al detalle suba el precio. Ahora, evidentemente, y eso es cierto, en algunos puntos, en algunos mercados de manera muy puntual se ha registrado un incremento de hasta 2 bolivianos, pero eso responde a la mera especulación de agentes económicos, en este caso los carniceros, que aprovechando la coyuntura de desinformación en cuanto a un posible incremento del precio, están subiendo el precio. Pero, por ejemplo, el día de ayer el viceministro Silva, de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, ha hecho un operativo en los mercados de La Paz y ha verificado que no existe tal incremento. ¿No ve? Entonces, no va a subir el precio, no hay una inminencia tal para que suba el precio. Lo que va a pasar es que este mal momento se está superando y va a volver a la regularidad y creemos que este año al menos no tenemos previsto que el precio de la carne se incremente. Muy bien, viceministro, le agradecemos la deferencia con La Razón Radio. Seguramente estaremos en contacto, quizás la siguiente semana, para analizar en qué medida finalmente se ha regularizado el comercio de carne en el país. Un abrazo. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, era el viceministro Grover Lacoa, él es de Comercio Interno, hablando sobre el problema de los precios de la carne